Bienvenidos a todos nuestros escuchas a nuestro podcast de Literadictos, un espacio donde exploramos la literatura como un espejo del alma y del mundo. En esta ocasión viajaremos a una isla sin nombre, a un lugar remoto, donde los objetos desaparecen y con ellos los recuerdos asociados a ellos, donde olvidar no es solo un accidente, sino una ley. Hoy hablaremos de La policía de la memoria de la autora japonesa Yoko Ogawa, una novela distópica, poética y brutalmente silenciosa que nos enfrenta con una pregunta esencial. ¿Qué queda de nosotros cuando lo olvidamos todo? Algo interesante de este libro es que ya en nuestro club de lectura hemos tenido la oportunidad de leer distopías. Ya hemos conversado sobre 1984 de Orwell, Un mundo feliz de Huxley, Fahrenheit 451 de Bradbury. También Nosotros, que es una novela distópica que se convirtió como en el génesis de las tres primeras, pero que es poco conocida, de Yevgeny Zamyatin. Y ahora tenemos la oportunidad de reencontrarnos con la distopía, pero ahora desde el punto de vista de una autora japonesa. La policía de la memoria es la primera novela de esta autora. Se escribió en 1994 y para hacer su primer libro es un libro muy interesante, muy poético. Es al mismo tiempo un libro controvertido, porque este libro tiene personas que lo alaban y lo admiran, y por el contrario, personas que lo rechazan y lo consideran una mala novela, una novela de poca calidad, porque tiene algo bastante interesante. Además del uso de un final abierto que deja la trama inconclusa y a la imaginación del lector, esta novela no nos está orientando en una dirección en específico. No nos dice, esta novela terminará de esta manera o la trama va a culminar con este posible final. No es como cuando uno ve una película o una serie que ya sabe que la dirección será a que el bien vence el mal o viceversa, a que el héroe cumpla su misión y concluya su periplo como héroe, o lo contrario. Esta novela nos deja en un espacio estancado. Tuve la oportunidad hace no mucho de meterme en internet y comenzar a investigar un poco más sobre lo que opina la gente sobre este libro. Y me topé con un comentario muy interesante que decía, a mí este libro no me gustó, porque nunca me dio un final claro, nunca sentí que me llevara en una dirección precisa, lo sentí carente de eso. Pero al mismo tiempo había opiniones que decían, es que eso es parte, tal vez es uno de los elementos ocultos del libro. La autora nunca nos quiso dar una dirección clara porque dado que estamos tratando el olvido, la pérdida y cómo a través de la falta de memoria perdemos el sentido y la dirección de la vida, parece que es algo como un mensaje oculto que tal vez fue pensado por la autora o no. Eso lo dejamos a la interpretación del lector, pero me pareció muy interesante de veras. Ahora bien, siendo esta novela publicada en 1994, esta novela tardó más de 2 décadas en traducirse al inglés, pero su impacto ha sido inmediato y profundo. La historia transcurre en una isla donde los objetos, rosas, pájaros, sombreros, cintas de cassette, fotografías, entre otros, comienzan a desaparecer. Y no se trata solamente de una desaparición física, sino también consiste en una desaparición intelectual, porque el recuerdo, el significado asociado a estos objetos se desvanece gradualmente de la memoria de las personas, tanto como desaparece tangiblemente. Nadie se alarma, nadie lucha, excepto algunos pocos personajes, de los cuales hablaremos más adelante. Y para asegurarse de que el olvido se cumpla estrictamente en la isla, existe un cuerpo represivo llamado la Policía de la Memoria. Ahora, con mi querido compañero y colaborador Pache, comenzaremos nuestro diálogo sobre este maravilloso libro. ¿Qué tal, Pache? ¿Cómo estás? Hola, es un placer de nuevo abordar un libro y con ese libro abordar un gran tema como es la memoria. De este libro sobre todo el mensaje así condensado que brota de pensar en el libro y todo lo que ocurre en él y todo lo que puede interpretar es que la memoria es lo que forma nuestra identidad. Entonces,
también la ironía de que este libro, el título que tiene es La policía de la memoria, pero podría, literalmente, en la policía o el cuerpo policial lo que hace es olvidar, no es memorizar. Moldea la memoria y, bueno, es una isla, o sea, la gente está aislada, tanto geográficamente que no pueden escapar de la isla, como en parte que su memoria no es suya. Y sobre todo quería destacar la ironía que tiene eso de el título y también que en la propia trama aparece un relato que la protagonista es una escritora y que está escribiendo una novela. Y me gusta mucho el uso, que o sea, que nosotros estamos leyendo una novela en la cual la protagonista está escribiendo otra novela sobre una chica mecanógrafa y su profesor. Y ese juego de metanovela también es admirable porque es un recurso que es, no sé si se utiliza mucho o poco, pero yo no lo había visto hasta ahora en los libros que hemos abordado. Y luego eso, pues esa conexión de la memoria con la identidad, también con la colectividad. Y esa metanovela ha sido de las cosas que más me han llamado la atención. Y a partir de ahí, pues ya desarrollaremos tanto en el planteamiento, como has dicho tú, como en el nudo, que es cómo toda la población va olvidando cosas. Hay algunas personas que por sus características no lo olvidan. Y luego ya el clima, que es como eso a través de lo cual no le gusta a la gente el final, porque es un final triste, es un final que es difícil de interpretar. Pero bueno, avanzaremos en los simbolismos y en lo que creemos que significa para nosotros ese final. Y sobre todo, como ya comentamos en privado, que pueden tener muchas lecturas, tanto filosóficas como también que tiene una prosa que transmite muy bien las sensaciones. Una prosa, no sé si es lírica, una prosa un poco poética, a través de las cuales ciertas descripciones te hacen sentir muy bien esa sensación de que algo se está perdiendo. Como que, por ejemplo, que al tirar cosas al río, esas cosas se disuelven o van a parar al mar y cosas así. Entonces, eso, quería hacer esa introducción. Muchas gracias, Pache. Me gustan mucho tus observaciones porque justamente este es un libro escrito con un lenguaje poético y metafórico, y también rico en simbolismos. No es un lenguaje llano, no es un lenguaje como muy básico, e incluso me sucedió que varias veces tuve que recurrir al diccionario porque utilizaba un lenguaje culto. Y eso me gustaba porque, aparte del juego de comparar las metáforas, analizar los símbolos, descifrar los significados, todo esto enriquecía la experiencia del libro, porque obliga al lector a recurrir a estas fuentes, como lo son los diccionarios, como lo son recursos psicológicos o simbólicos, inclusive, para poder comprender el contenido del texto. Ya entrando en materia sobre el libro, este libro tiene como eje central a tres personajes. Como tú mencionabas, la protagonista, que es la escritora, es una escritora anónima, nunca nos revela quién es o nos da más detalles sobre su identidad, cosa que me gusta mucho relacionarla con el ensayo sobre la ceguera, que fue otra distopía que tuvimos la oportunidad de leer, en el cual nunca se mencionan los nombres de los personajes. Saramago los llama el niño estrábico, la esposa del doctor, el doctor, la mujer de gafas. Nunca dice la señorita tal, jamás. Lo cual se me hizo bastante interesante, dado que una de las principales críticas que este libro también tuvo fue no ponerle nombre a los personajes, pero eso es un criterio muy subjetivo. Yo siento que, dado que una de las influencias del autor al momento de escribir esta novela fue Kafka, y Kafka nunca nombra a sus personajes, porque para el mismo Kafka era muy molesto tener que estar recordando esos nombres, a mí en lo personal me gustó, porque contribuye a la narrativa principal, que es el olvido, la pérdida de identidad. Entonces, tenemos a nuestra protagonista, la escritora, que es hija de una escultora y también de un etnólogo, un hombre dedicado al estudio de las aves. La historia transcurre en que comienza en el momento en que esta muchacha recuerda momentos de su infancia estando con su mamá en su taller. Cuando conversa con ella y ella le dice, mira, esto es una esmeralda, esto es un perfume, esto me lo regaló tu abuela cuando yo crecí. Cosas que ya para la niña ya no tienen significado. Ella las puede ver
pero ella no sabe qué son, porque son objetos de los que previamente su recuerdo ya fue eliminado de la memoria colectiva. Pero hay un detalle muy interesante. La madre de esta chica nunca sufre una pérdida de memoria. Ella recuerda todos estos elementos y los almacena en su hogar. Conforme avanza la trama, es la policía de la memoria la contacta y por lo que sabemos, a las personas que contactaba para realizarles estudios se les daba una paga por participar en estos experimentos. Bueno, que unos experimentos un poco difíciles de no aceptar porque si no te llevan arrestado. Pero en la época en la que llevan a la madre de la chica, ella no es forzada. A ella hasta le ofrecen un salario por participar en esos experimentos. Muere mientras se llevan estos estudios a cabo, junto con muchos otros habitantes de la isla que mantienen vividos sus recuerdos. Lo que sucede después es que a raíz de eso, la salud del padre decae hasta que éste muere. Y el día en el que deciden que desaparezcan las aves de la memoria de las personas, esta chica comienza a recordar lo que hacía su padre. Recuerda el lugar donde su padre trabajaba, que era un observatorio en una colina, que luego que desaparecen los animales comienza a caer en abandono hasta que se convierte en un edificio en ruinas. Después tenemos al anciano, que era amigo de la familia y que representa ese vínculo paterno, ese vínculo familiar y emocional que la protagonista ha perdido, dado que sus dos padres mueren. Y representa la mano amiga que siempre está dispuesta a ayudarle. Este anciano es muy hábil en muchas cosas. Él sabe reparar casas, sabe reparar, hacer instalaciones hidráulicas, sabe construir, es mecánico, es un tipazo, sabe de todo un poco. Pero él también está sufriendo esta paulatina pérdida de recuerdos. Y por último, otro de nuestros protagonistas es el editor, el señor R, otro personaje que nunca sabremos su verdadero nombre. Eso me recuerda mucho a Joseph K., el famoso protagonista de los libros de Kafka, y el cual es el editor de esta chica, es quien en una ciudad, en una isla donde ya nadie lee, donde la biblioteca está casi que en el abandono, y hay muy pocas personas aficionadas a los libros, él se dedica a editarlos y los revisa, hasta que en el punto de clímax de la obra, él le revela que él mantiene vividos todos sus recuerdos. Él no ha sufrido las pérdidas de memoria y por ende necesita ocultarse. Porque hay una especie de resistencia que no tiene un rol activo contra el sistema, contra el antagonista que es la policía de la memoria, pero que lleva a cabo operaciones para rescatar y esconder a aquellas personas que mantienen sus recuerdos. Entonces él recurre a la chica y le pide que lo ayude a esconderse. Aun cuando él debe dejar a su esposa que está por dar a luz y a todos sus seres queridos, perder su trabajo y todo, él recurre a ella y le suplica su ayuda. Ella, al conocerle de larga data, acude con el anciano y el anciano elabora un refugio oculto dentro de la casa. Era una pequeña habitación que era prácticamente el trastero, pero una parte muy bien escondida dentro de la casa de la chica. Entonces ahí es donde este tipo se refugia y en esa especie de sótano, él se mantiene por mucho tiempo como un testigo mudo de la pérdida constante de recuerdos que sufre la población. Y algo que me chocaba cuando leía el libro es por qué las personas nunca se alzaron contra ello, por qué nunca se opusieron activamente. Esto es una metáfora de cómo las personas pueden llegar a aceptar una conducta, aunque ésta sea nociva, por el simple hecho de creer que no hay nada que hacer contra ello, que no se puede luchar contra el sistema, que es algo que suele pasar mucho en nuestra sociedad. Cuando pensamos que una reforma gubernamental es imposible, que alcanzar un derecho es imposible, o que vencer alguna conducta nociva en nuestra sociedad está muy lejos de nuestro alcance, tristemente la tendencia es abandonarlo, decir no se puede, hay que desistir. Y siento que el libro, entre líneas, nos hace esa crítica a que ellos debieron haberse opuesto, pero nadie hizo nada, porque hubo ocasiones para hacerlo, hubo personas que se opusieron y nunca las apoyaron. O sea, estos personajes tristemente están aceptando su destino sin oponerse a él, por lo cual esto prácticamente se convierte en una tragedia.
Ahora bien, si vemos el libro desde el punto de vista narrativo, desde la parte estructural, podemos ver que el libro tiene sus puntos a favor, porque juega con los flashbacks o analepsis al llevarnos a momentos del pasado de la protagonista, los combina y coloca junto con el momento presente. También eh, no nos da una descripción muy detallada, cosa por lo cual las personas también critican el libro, de ciertos eventos, pero siento que nos da la información necesaria, la información suficiente, porque si nos diera más, podríamos recaer en un texto descriptivo, más que en una trama que habla sobre la pérdida, sobre el olvido. Y no venimos aquí a leer una tesis, estamos viniendo a contemplar este absurdo de la pérdida de recuerdos, porque, ojo, una de las influencias de la autora fue Kafka, y Kafka, como representante de lo absurdo, colocaba siempre a sus personajes en una situación desconocida, con una burocracia que no puedes llegar a entenderla por completo porque no te descifra, no te permite entenderla, ni saber cómo funciona, ni quiénes son, nada, y que la mayor parte de casos son finales trágicos, termina en fatalidad. Esos elementos kafkianos son poderosamente simbólicos. Y ahora vamos a ver algunos de esos simbolismos. Pero como decía, hay personas que critican la trama porque no les gusta, eso está a criterio del lector, pero si lo vemos desde los símbolos, el libro es aún más profundo y rico. Comencemos analizando el primero. Si nos ponemos a analizar qué significa la isla en términos psicológicos es también un símbolo que nos evoca la sensación de aislamiento y soledad. La isla, por definición, está separada del continente. Por eso en psicología suele representar el aislamiento emocional o social, la sensación de soledad o desconexión del mundo exterior, la necesidad o temor de estar solo consigo mismo. O sea, ya el contexto nos dice que estamos en una situación de aislamiento, de retiro, de desconexión, de alejamiento. Las personas llegan a olvidarse de los mapas. Algunos recuerdan que existían otras islas y otros lugares a los que podían viajar, pero como ya no existen los mapas, poco a poco el recuerdo de esos lugares se pierde. El primer símbolo es el aislamiento. Nuestros personajes se encuentran totalmente alejados de cualquier otra civilización o contacto humano. Después, ¿qué más tenemos al respecto de la isla que se me hizo muy interesante? La isla también nos representa esa sensación de distanciamiento y de pérdida que ya mencioné, y también una profunda sensación de retiro y de soledad, para tenerlo en mente. Después, ¿qué más tenemos a este respecto? Hablando de los símbolos, tenemos el símbolo del río, que mi querido amigo Pache mencionó. El río también es un elemento poderosamente simbólico dentro de la psicología. Y permítame que lo vea aquí entre todas mis notas porque anoté varias cosas. Pero el río tiene diferentes significados, entre ellos, primero, el flujo continuo de la vida. El río representa la continuidad, el ciclo eterno de las cosas. También es un símbolo del alejamiento y de la pérdida. El río, como símbolo de vida, representa el curso vital desde el nacimiento hasta la muerte, siendo sus dos elementos la naciente del río y la desembocadura. Como el tiempo, el río fluye constantemente, nunca se detiene ni vuelve atrás. Por eso también se asocia con el paso de los años y los ciclos de vida. El río también suele representar el tiempo, las emociones y la transformación. Ahora, ¿tú qué piensas al respecto de esto, Pache? ¿Qué te hace pensar este símbolo del río? Hmm. Me pones en un aprieto porque yo opino que los símbolos de ya sea quemar cosas del río son rituales a través de los cuales hacen posible la eliminación. Es decir, para eliminar algo de la memoria tienes que
realizar una acción. Entonces, para mí el río es aquello que va a dar a la inmensidad y es una metáfora muy buena para que algo se olvide. Y además este río, aparte de la protagonista, lo usa prácticamente todo el pueblo para que desaparezcan las cosas. Y en este sentido, pues sí, hay simbolismos como el río o... Bueno, sí, diría simplemente eso, que estoy de acuerdo en esa metáfora usada. Pero bueno, aparte de esa metáfora, tengo otras diferentes que comentaré más adelante. No quiero opinar mucho del río en este momento. Muchas gracias, Patia. Pues entre mis notas, algo más que quisiera agregar, de que tenemos muchos símbolos que analizar y no podemos quedarnos solo en uno, está, ya que el río representa también el olvido, y por eso, metafóricamente hablando, cuando las personas arrojan las rosas y los perfumes al río, significa aquellas cosas que se van y nunca vuelven. Es una metáfora a estos vacíos que genera la pérdida de la memoria. Otro elemento muy importante es la casa. ¿Y por qué la casa? La casa, para aquellos amigos que nos escuchen que tienen cierta inclinación por la psicología o por el simbolismo, van a poder notar que la casa es un gran elemento dentro de la psicología. Existen incluso test que se llaman cómo dibujar una casa, que lo utilizan los psicólogos para analizar ciertas tendencias, conductas o incluso ciertos trastornos en las personas que están sometiendo a análisis. ¿Por qué? Porque la casa en la psicología representa, en la psicología de Carl Jung, la psicología junguiana, es una representación del yo. La casa suele simbolizar la psique del individuo, es decir, su mente, su identidad y su mundo interno. Las partes de la casa también representan otros aspectos del yo. El sótano representa lo inconsciente, los recuerdos reprimidos. La planta baja o la sala, el yo consciente, la vida cotidiana. El ático, los pensamientos o ideas elevadas. La espiritualidad. El techo, la protección y también los límites. Las puertas y ventanas simbolizan la apertura al mundo exterior o las barreras frente a él. Por eso es que uno de los símbolos más ricos, psicológicamente hablando, es la casa, porque representa el yo. Y cuando varios elementos a lo largo de la trama de la casa desaparecen, como comienzan a desaparecer los calendarios, comienzan desapareciendo ciertos alimentos, ciertos artículos de la casa, representa que estos elementos del yo, de la identidad de esa persona se van perdiendo. O sea, la autora nos está queriendo decir que perder tu memoria es perder tu yo, por ende es perderte a ti mismo. Pero también hay otro significado. ¿Por qué el señor R se encuentra refugiado en un sótano? Recordemos que el señor R representa la memoria, la resistencia, el arquetipo de aquel que nunca olvida, la memoria viva. Esos recuerdos constantes se mantienen y se perpetúan a salvo en el inconsciente. Cuando una persona llega a sufrir un trauma, muchas de estas partes, muchos de estos elementos asociados al sufrimiento se mantienen ocultos en el inconsciente. No están a flor de piel, no se pueden detectar tan fácilmente. Requiere un análisis más profundo el poder llegar a descubrir estos elementos que se encuentran ocultos ahí, porque usualmente nuestro ser consciente es el que todos nosotros tenemos siempre en cuenta. Es lo que yo pienso de mí mismo, lo que yo veo, lo que yo aprendo, lo que yo interpreto a través de mis percepciones sensoriales. El subconsciente, que es el que asume los roles de dirigir el cuerpo cuando uno está dormido o no estás activo. Entonces, el subconsciente se encarga de regular que los órganos y todo tu cuerpo continúe funcionando sin ningún problema. Pero el inconsciente es como el archivo, es como el trastero, es el ático, donde uno guarda todo, porque la memoria nunca olvida. La memoria mantiene todos estos recuerdos retenidos, sea consciente o inconscientemente, dentro de él. Valga la redundancia, porque los mantiene almacenados y retenidos. Y en el momento en que llega a ser necesario activarlos, estos salen a luz. Por eso es que el hecho de que el señor R se encuentre oculto en el sótano nos arroja la metáfora de que
aun cuando esta pérdida de recuerdos es inminente, siempre va a haber un reducto, un espacio seguro donde nuestra memoria va a poder estar a salvo. Tal vez ahí mismo se encuentren cosas buenas y cosas malas, pero van a estar ahí. Porque justamente más adelante en la obra vemos que conforme van encontrando y recuperando ciertos artículos que la madre de la protagonista preservó dentro de sus esculturas, todos esos artículos que ya no existen en la memoria de las personas son resguardados en el sótano con el señor R. O sea, la memoria está siendo rescatada y salvada dentro del inconsciente. Ahora vamos a ver. Entre todos estos símbolos que tenemos, estos tres son de los más interesantes y de los que por eso me he tomado más tiempo en hablar, porque se me hacen muy ricos al evocarnos un espacio aislado, alejado de todo, remoto, aludiendo al absurdo y a la sensación de opresión que viene de Kafka. La alusión a la importancia del yo consciente a través del símbolo de la casa, de este símbolo que cuando la policía en la memoria llegaba e irrumpía en ella violentamente para hacer inspecciones, guardaba dentro de sí su tesoro en el sótano con el señor R. Y por último, el río, como un símbolo de las emociones en movimiento, de la vida, del inconsciente, pero también del olvido. Porque un último dato que se me olvidó compartir, el río también es un símbolo del olvido o la pérdida. En algunas culturas, como en la mitología griega, como el río Leteo o Leteo, el río solía representar al olvido. Cruzarlo es perder la memoria del pasado. En este sentido, esto simboliza la renuncia al pasado, el duelo, el dejar ir o la desconexión emocional. Como dato interesante, recuerden que cuando Dante llega a las puertas del infierno en la comedia, debe ir con Virgilio y juntos atraviesan un río para que analicemos este símbolo. O muchos otros textos cuando hablan que es necesario cruzar un río o regresar al río o nadar o bañarse dentro de un río. ¿Qué representa? Esto se los dejamos a ustedes. Entonces, viéndolo desde el punto de vista simbólico, el libro es bastante poderoso en este sentido. Tal vez la trama no sea la que esperaríamos para una distopía, pero es algo poderoso analizarlo desde este punto de vista. Por último, algo más, otro símbolo extra es la voz. Pache comentaba de una novela que es en la que está trabajando la autora, que curiosamente es una novela que trata la pérdida, porque este personaje está perdiendo su voz. Paulatinamente, su maestro de mecanografía la termina secuestrando y raptando en una torre elevada, la misma iglesia donde él enseñaba mecanografía. Lo triste es que de la nada, y esto se me hace un tanto surrealista, muy interesante este símbolo de la voz, porque de repente la protagonista pierde la voz y su voz queda encerrada en su máquina de escribir. Y vemos que este tipo tiene unas tendencias un tanto psicópatas que ustedes podrán observar en el libro al explicar sus motivaciones de por qué raptó a la joven, por qué le gustó y por qué es que le desesperaba mucho el sonido de las voces y por qué es que también secuestra voces, por qué roba voces. Porque en esta recámara donde la tiene raptada, menciona que hay un montón de máquinas de escribir viejas que están amontonadas, tiradas entre todas ellas. Y van a esta habitación porque ella le pide que le repare su máquina, que de la nada ha dejado de escribir, no funciona. Y al principio ella cree que es por un defecto mecánico. Y le dice, no hay problema, subamos, vamos a este lugar donde guardo estas máquinas y las repararé. Y si no, te puedes llevar una de las que tengo ahí. Cuando ella cae en la trampa y él le confiesa que todas esas máquinas de escribir tienen estas voces secuestradas de muchas chicas que seguro corrieron el mismo destino y que murieron, son voces perdidas. Una alusión más a la pérdida. Como es el final de esa metanovela, el final termina con que paulatinamente esta chica comienza a debilitarse, pierde ciertas funciones físicas como la capacidad de ver y escuchar, pierde el apetito, físicamente se debilita mucho su cuerpo a raíz de los muchos abusos
emocionales, físicos y sexuales que sufre este personaje, hace que paulatinamente desaparece, así como un día desapareció su voz. Justo cuando están escuchando que este tipo está llevando una nueva chica a través de engaños a la misma recámara. Y ella desaparece. Su cuerpo literalmente desaparece, se esfuma. Entonces, ahora, ¿qué nos agrega este conocimiento sobre la voz? La voz en psicología también es un símbolo de la humanidad. Además de ser un símbolo del yo y de la identidad, se convierte en un símbolo de resistencia y existencia. Porque cuando articulamos la voz para decir una palabra, le estamos dando cuerpo a ese significado, a ese concepto que llevamos en nuestra mente y que al momento de externalizarlo por medio del sonido, se convierte en un objeto. Tal vez no un objeto tangible, pero sí en algo real. La voz, por eso, es un símbolo en esta novela de la resistencia y la existencia. La protagonista, que con el paso del tiempo llega a perder su pasado, sus recuerdos, sus libros y hasta partes de su cuerpo, porque ciertas partes, la policía de la memoria llega a decidir que desaparezcan los brazos izquierdos o la noción de lo que es un brazo izquierdo, después una pierna derecha, hasta que paulatinamente van desapareciendo, representa nuevamente esa sensación de pérdida. Pero, ¿cómo se resiste nuestra protagonista a esto? A través de lo que busca transmitirle el señor R. Ella logra, a pesar de que ha perdido mucho de su memoria, logra terminar la novela por estímulo de él, porque él le dice que esto va a servirle como una terapia, como una manera de oponerse a la pérdida. Ella al principio no lo cree, hasta que, haciendo un gran esfuerzo, consigue terminar la novela, consigue darle este final, identificándose en su propia experiencia. O sea, es una especie de espejo. Ella está plasmando en la novela lo que a ella le está pasando, esa misma desaparición. Y entonces él le deja este texto y el señor R tiene una frase que se me hace muy interesante. Él le llega a decir, las personas te recordarán por lo que has escrito, porque esta será la única manera que tú permanezcas viva en la memoria. Y como yo siempre mantener mi memoria, siempre te llevaré conmigo. Y eso se me hace grandioso, fue un abordaje fantástico de este libro. Ahora, ¿qué piensas tú, amigo? ¿Qué opinas? Ya para comenzar a dar cierre a nuestra intervención. Yo lo que quería comentar, en primer lugar, después de escuchar las interpretaciones de Melvin, todo el viaje que hemos tenido, es que es muy interesante reconocer patrones y, como ha expuesto Melvin, investigar los símbolos y localizar pues, cómo se ha construido la historia a través de la psicología. Pero cualquier lector ha podido leer la historia y en ese viaje sentirse identificado o hacer una interpretación distinta de lo que vamos a comentar nosotros. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que, no sé, yo creo que la pongo bastante a menudo o la digo en las charlas. Una obra no termina hasta que no es comentada con otra persona. ¿Esto por qué lo digo? Porque Melvin ha visto rasgos psicológicos en esta obra, ha visto patrones, ha visto simbolismos, a través, o sea, nosotros leemos algo y a través de nuestras vivencias intentamos encajar ese puzzle que ha hecho un autor y entre líneas intentamos ver más allá de lo que son las palabras. Entonces, Melvin, por ejemplo, lo ha analizado desde una perspectiva psicológica y ha visto esos patrones. Y probablemente la autora, puede ser consciente o inconscientemente, lo ha hecho desde una perspectiva psicológica. Yo, por ejemplo, mi perspectiva es más algo filosófica o de identidad. Es decir, es un ejercicio mental, por ejemplo, como los otros ejercicios mentales que hacemos de ¿qué haría yo si tuviera 1.000.000 de euros? O ¿qué haría yo si fuera rico? ¿Qué haría yo si tal? Desde un punto de vista filosófico, aquí lo que yo creo, por lo que entiendo de materialismo e idealismo, es ¿qué pasaría si, con la idea de poder borrar la memoria, qué pasaría en un mundo donde pudiéramos hacerlo? Entonces, esto es un ejercicio mental que ha realizado la autora adornándolo con esa lírica o esa poesía. Y hay personas, la gran mayoría de la población en esta historia, se le borran los recuerdos por X motivos. Se borran las palabras, literalmente. Entonces, en nuestra realidad, si la humanidad desaparece, va a seguir existiendo un planeta, un río, unas cosas. Como todo eso existe, eso hace posible que existamos nosotros, lo típico de
estamos hechos del polvo de estrellas, pues hay diferentes átomos que han tenido que gestionarse, o sea, crearse en una estrella a muchas presiones y cosas así. Entonces, como nosotros a nivel materialista, primero está la materia, primero ocurren las cosas y nosotros las interpretamos y estamos ahí. En cambio, esta historia habla de que haya una entidad que sea capaz de borrar literalmente ideas y que a través de borrar palabras que en nuestra realidad refieren a sucesos, pues que simplemente borrando la palabra se borra la unión con la realidad. Entonces, desde mi punto de vista, es un ejercicio filosófico de joder, a través de olvidar palabras, podemos olvidar partes de nuestro cuerpo, podemos olvidar la realidad, porque ahí en la historia desaparecen los pájaros y en esa isla también desaparecen los pájaros. Entonces, no solo afecta a los humanos, sino que afecta a todo el entorno. Entonces, aparte de nuestras interpretaciones, tanto filosóficas como de lo que es la memoria y lo que es la identidad para nosotros, igual podéis sacar otras interpretaciones que estaría guay que en YouTube o donde podáis, o en el grupo de Telegram, podáis comentar. Entonces, con este comentario y con todas estas charlas, hacemos posible ver más horizontes y colores de los que podríamos ver solo, o sea, analizando no solo las obras. Es decir, si yo no hubiera comentado esto, no hubiera visto ese patrón psicológico y otros tantos. Ah, bueno, eso, también quería comentar que en esta historia es muy rica el uso de escenarios. Me gusta mucho que todas las aventuras de las historias veamos la casa bot del anciano, o sea, vayamos a donde tiene acumulada en la casa de campo las estatuas, no, las esculturas de la madre y que la anciana y la protagonista vayan allí. O sea, ocurren muchas cosas y además de todas esas, o sea, es muy entretenido y tiene unos escenarios muy ricos. Está la casa, el estudio de la madre, la biblioteca, el cuarto del señor R. Y luego otro escenario es la propia novela que crea la protagonista, que no es un espacio en sí, pero es un espacio mental. O sea, nosotros al imaginar o al crear ficciones, creamos espacios en los cuales no son reales. Algunas veces he comentado que las películas son recuerdos que nosotros no hemos vivido y nos sirven para pensar o construir determinadas lógicas. Y no sé si quería comentar algo más, dejando de mirar aquí las notas que tengo. Ah, y luego ya pues para finalizar, creo, me gustaría comentar que no es tanto, o sea, creo que muchas veces nos focalizamos al leer o al ver películas, cosas así, que hay como una tendencia de lo importante es cómo empiezan las cosas y cómo acaban, ¿no? Entonces, quiero comentar que no es tanto la trama o el final o el destino, sino el viaje que realizamos. Es decir, no es tanto cómo se acaba bien y mal, sino el viaje que recorremos y con quién. Es decir, la protagonista no sobrevive, pero es interesante conocer el viaje que hace ella, que hace con su madre en los inicios, con su familia, y que luego hace con el anciano y con el señor R. Como que a pesar de que olvida cosas, olvida recuerdos y olvida su identidad y hasta su propio cuerpo, lo hace rodeada de gente. Y en nuestras vidas, o sea, nosotros al leer esa historia nos hace plantearnos, ¿quién soy yo? ¿Qué construye mi identidad? Pues mi identidad lo construye todos los recuerdos o sea, cada vez que me duermo, yo al día siguiente recuerdo mi identidad. O sea, sin los recuerdos no podíamos construir esas identidades. Y todos esos recuerdos están construidos de las personas que nos rodean. O sea, para mí creo que este libro habla de las personas que nos rodean, aunque olvidemos cosas, y que tanto nos construimos nosotros a nosotros mismos como nos construimos con piezas de otras personas. Y ese juego entre identidad, lo colectivo, pues, ¿quién para nosotros es nuestro señor R que nos anima? ¿Quién para nosotros es nuestro anciano en el cual nos apoyamos para intentar realizar cosas que no podemos? Y básicamente eso, seguramente me dejé alguna cosa. Os quiero leer algo aquí que tengo apuntado en notas, que son pequeñas notas como pinceladas. Me gusta mucho, que aquí tengo apuntado. Lo primero que debemos olvidar es el perfume. Un aroma. Somos sociedades visuales, que presta poca atención al olor en los recuerdos, hasta que lo perdemos. Y ahí es cuando lo valora. Otra nota distinta es, no valoramos algo hasta que lo perdemos. La voz, la voz en la metanovela y la memoria, pues en esta novela. Wow, muchas gracias, Pache. Qué excelentes observaciones. Lo que dijiste es una frase digna de estar en una pared, porque muchas veces por el mercado, cómo está construido,
como existen las industrias de entretenimiento, si no te engancha algo, automáticamente lo descartas. Ya no es como, voy a aventurarme, darle una oportunidad al libro, darle una oportunidad, aunque sea un libro extenso, o que tal vez no sea de lo que yo acostumbre leer. Y si no me gusta, lo descarto. Es cierto que debemos leer aquello que nos guste, aquello que nos conmueva, pero a veces debemos darnos la oportunidad de probar. Y así después de haber intentado, ¿no te gusta? Déjalo. Pero al menos permítete conocer algo nuevo. Permítete entrar en contacto con una experiencia que te saque de tu zona de confort. Porque pasa que, imagínate cómo sería si hoy en día alguien escribiera un libro como El Quijote de la Mancha, que es una pieza clave de nuestra literatura en español. Hoy día, ¿quién lee El Quijote? Muchos saben que existe, o si muchos llegan a leer una versión corta o fragmentos. ¿Pero por qué? Porque ya con los estímulos que recibimos, ya no estamos acostumbrados a invertir demasiado esfuerzo en algo. Y lo mismo pasa con este libro. Respeto de todo corazón las opiniones de aquellos que dijeron que el libro no me gustó, pero siento que si lo ves desde un solo punto de vista, te puedes quedar con una visión parcial. En cambio, si le das una oportunidad a estas experiencias nuevas, y se aplica para todo, no solo para los libros, si te das la oportunidad de conocer algo nuevo, aunque al principio sea diferente, sea chocante, o tal vez nunca te habrías interesado en ello, no sabes, tal vez estás encontrando un tesoro, algo que te va a gustar, algo que te va a conmover, algo que te va a apasionar, algo que te va a dar una nueva perspectiva de la vida, pero que podrías perderte esas experiencias por no vivirlo. De igual manera, si lees un libro y no te gusta, bueno, por lo menos lo intentaste, al menos viste. O como lo que siempre nos gusta hacer aquí en nuestra comunidad, contrastar nuestros puntos de vista para ver, a mí me gustó por tal razón, a mí no me gustó por esta razón. Y luego ver, oh, está interesante, tu punto es muy válido y aprendo con él, y, y el mío también te puede ser útil. Y eso es algo que me gusta, algo que me llevo de nuestra charla. Otra cosa es la importancia de cuidar nuestro yo. Nuestro yo es vital porque, como tú dijiste, ¿qué somos? Nosotros somos la construcción hecha de recuerdos, experiencias, aprendizajes, interacciones con otras personas, desde la interacción y relación que forjamos con nuestros padres, hasta las que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, conocidos. Entonces, somos el fruto de todo ello. No somos aquello material que tenemos, porque fue lo que dijo Aristóteles. Si lo que tengo es lo que soy y lo que tengo se pierde, entonces, ¿qué seré? Lo importante es qué soy, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, qué es lo que he aprendido, qué habilidades he desarrollado, qué dones tengo, qué talentos poseo. Y cuando nosotros llegamos a entender nuestro yo, que es algo que la novela a lo largo de la trama nos vive recordando, de recuerda quién es tu yo, recuerda qué te conforma, recuerda aquello para que no se pierda, porque recordar es un acto de liberación, nos enseña el libro. Es un acto de enriquecimiento. Entonces, tenemos todos estos detalles muy interesantes. Vale, luego ya, que me acuerdo ahora de dos cosas que quería comentar. O sea, que por ejemplo, o sea, cuando hemos leído el libro, o sea, me entra curiosidad saber o imaginar cómo se escribía el libro al leer la última página. Es decir, sabemos que todas las personas, que hay determinadas, bueno, pocas personas que por genética no olvidan y que por genética no se disuelven, como nuestra protagonista, que justo al final se disuelve en una voz. Entonces, me parece un ejercicio interesante llegar al final de esta historia sabiendo que toda la gente se ha evaporado y se la ha llevado el viento, pero sin embargo, a lo largo de toda la isla escondida habrá tantas personas, o sea, habrá unas cuantas personas que formarán una nueva sociedad que no olvida. Es decir, como el mundo antiguo, que es capaz de olvidar y que la realidad desaparezca, perece, y como después de la última página de este libro puede aparecer un nuevo libro que sea que ha pasado después en esa isla y se crea una sociedad
pues eso, de gente como el señor R, que es capaz de recordar, que se parece un poco más a la realidad que vivimos nosotros, ¿no? Y también quería dejar como la última pincelada que me gustaría, pues eso, que ha resonado bastante en mi análisis, es que en nuestra realidad creo que también olvidamos algunas palabras. Y con este ejemplo creo que va a quedar claro. Cuando, por ejemplo, se dice en conversaciones informales que, joder, tío, estoy súper triste o tengo depresión o de repente tengo ansiedad. Digamos que aparte de depresión y ansiedad, hay una amplia gama de sentimientos que tú puedes sentir y que solo utilizamos dos palabras. Pero aparte de depresión y ansiedad, existen la palabra de tristeza, nostalgia, desánimo, abatimiento, soledad y decepción o anhelo, por ejemplo. Entonces, en la realidad ya estamos olvidando palabras y a su vez desaparecen realidades. Si solo tenemos depresión o ansiedad, solo tenemos un blanco y un negro. Entonces, a la vez que no usamos palabras, desaparecen realidades. Y a lo mejor si tenemos un problema de nostalgia o anhelo, al no tener esas palabras literales, o al no usarlas muy poco, o al no querer buscarlas, en nuestra realidad se está produciendo el ejercicio mental que vemos en esta hora. Entonces, eso creo que es algo que nos afecta y directamente en nuestras vidas. Y creo que es un punto muy, muy remarcable de la obra. Así que nada, muchas gracias por prestarnos atención, que es lo más valioso que existe en este mundo. Una de las últimas frases que he aprendido estas últimas 2 semanas así es que ya quisiera el oro valer lo que vale el tiempo y vosotros al escuchar esto y al darnos vuestra opinión y a uniros al grupo de Telegram, pues nos dais eso que es tan valioso. Así que dejo que despida a Melvin y nada, muchas gracias por darnos vuestras interpretaciones de este libro. Pues muchas gracias a todos también por participar, porque el aprendizaje y el enriquecimiento es mutuo. Este canal no existiría si no fuera por ustedes. Y realmente fue un placer conversar este maravilloso libro con todos ustedes. Y les deseo que tengan una feliz noche, un buen día donde quiera que se encuentren y escuchen este podcast. Y hasta la próxima. Y gracias a ti, Pache, por estar conmigo hoy. Hasta luego. Adiós, un placer el mutuo, Melvin.